Hola, ¿cómo están todos? Espero se encuentren muy bien. Yo, como podrán apreciar, atrasado con mi entrega semanal. Hoy ya es jueves, son las 10 menos cuarto de la noche y por fin parece que puedo sentarme para charlar un ratito con ustedes y, y cubrir la falta que tengo desde hace ya un par de días de comunicarme con ustedes. Bueno, han sido estas semanas bastante ajetreadas para todos. Estamos trabajando muy fuerte en el armado de los planes de trabajo para el año que viene, para que podamos antes de fin de mes empezar a solucionar el tema de reinscripciones y demás historias. Y eso tal vez hace que, por lo menos mi cabeza, anda en muchas otras cosas. Y cuando quiero acordarse, me pasaron los días. Creo que nunca estuve más entretenido y con menos tiempo que durante esta pandemia, cosa curiosa. Pero bueno, es así, o sea que no, no lo digo como queja, sino que al contrario, eh, he estado muy entretenido y sigo muy entretenido con una cantidad de cosas, extrañando por supuesto el verlos a todos, el poder conversar cara a cara con cada uno, el comentar cosas cuando terminamos nuestro taller, que por suerte, bueno, los grupos tanto del miércoles como del lunes están viniendo algunos compañeros y estamos tratando de pasarla lo mejor posible todos juntos, con más posibilidades de charlar entre nosotros que lo que teníamos con una presencialidad atiborrada como solíamos tener. O sea que, como siempre digo, bueno, no hay mal que por bien no venga. Esta pandemia nos quitó muchas, pero nos dio otras a cambio. Y por lo tanto hay que disfrutar de lo bueno y seguir cuidándonos porque las cosas vienen complejas. Así que bueno, vamos a esperar que cuando retomemos el año que viene las actividades en marzo, como es costumbre, hayamos pasado estos meses complicados de la temporada, del carnaval, de la fiesta de fin de año, la fiesta de fines de los colegios y todas esas cosas que cada vez que prendemos la televisión nos asustan de pensar en eso y en la cifra de contagiados y demás historias. Pero bueno, esto es lo que nos ha tocado vivir y por lo tanto lo debemos enfrentar con alegría y con esperanza, sabiendo que siempre vamos a tener un mañana para nosotros. Eh, Vamos a retomar nuestra charla, esta extraña que estamos teniendo. Y como recordarán, hace ya unas cuantas semanas que estamos hablando del pueblo de Los Positos. Un pueblo que todavía no era Montevideo, era el pueblo de Los Positos. Estaba todavía lejos de ser lo que es hoy la barriada más populosa de nuestra capital. Entonces ahora voy a dejar un poquito a Guillermo con sus recuerdos de la niñez, de ese barrio de Los Positos al cual fue a vivir cuando tenía 7 años, y me voy a retrotraer un poco más atrás, cuando ni siquiera había Montevideo, o cuando estaba por haber Montevideo, para tratar de engarzar ese antiguo pueblo de Los Positos al hoy Positos urbano y al antes de ayer Montevideo inexistente. Para eso quiero compartir con ustedes unas poquitas páginas de un libro de nuestra actual viceministra de Educación y Cultura, de Ana Ribeiro, de la historiadora, que escribió un libro que se llama Montevideo, la mal bien querida, que creo que estuvimos hablando de él hace unos días. Este libro lo escribió Ana Ribeiro como un trabajo que fue presentado en 1996 al concurso de la Academia Nacional de Letras sobre el tema Cronistas e Historiadores de Montevideo. Entonces ya dice, la convocatoria de la Academia señalaba una intención, que era como homenaje a la ciudad de Montevideo, que ha sido declarada Capital Iberoamericana de la Cultura durante 1996. O sea que en ese año 96, que ya han pasado 24 años, ¿no? El tiempo vuela, no solo para nosotros que nos ponemos canosos, sino que vuela para todo. Este libro que Ana escribió es del año 96, cuando Montevideo fue nombrada Capital Iberoamericana de la Cultura.
Y en ese momento hubo una convocatoria muy interesante de la Academia Nacional de Letras para rescatar parte de la memoria perdida de Montevideo, de esos memorialistas que en parte a mí me gustan tanto, y también recoger nuevas memorias o nuevas miradas sobre ese pasado que a veces apenas intuimos los que vivimos en el Montevideo actual. Así que bueno, Ana escribe este libro en atención a ese llamado. Y es muy interesante porque Montevideo fue una ciudad muy atípica en el concierto de ciudades fundadas en el Nuevo Mundo por las potencias europeas. Fue bastante excepcional la forma en que nace Montevideo, como va a ser también excepcional la forma en que nacemos como país independiente. Y de alguna manera yo voy a compartir con ustedes las primeras páginas de este trabajo, en el cual Ana nos explica un poco esa curiosidad que implica el que nazca Montevideo. Y ella comienza diciéndonos que las ciudades que los conquistadores fundaron en América Latina han sido definidas como un parto de la inteligencia. El Nuevo Mundo, nos dice, fue la página en blanco sobre la que la vieja Europa proyectó un sueño de orden nuevo, en el que conjugó un amasijo de utopías y una mentalidad guerrero-religiosa. Ese nuevo orden se representa en el plano de las ciudades, en el damero, que hace a la ciudad la forma y el símbolo de una relación social integrada que marca la plaza central y que dispone a su alrededor el templo, el cabildo justicia y regimiento, la academia de conocimiento y el mercado. Y entonces ella titula el primer capítulo de este librito, del cual vamos a compartir ahora un poquitito, lo llaman El principio fue el orden. Y dice así: Ángel Rama definió la ciudad latinoamericana como un parto de la inteligencia, como el sueño de un orden que solo pudo realizarse fuera del continente que tuvo el sueño, que fue Europa, y a expensas de su crecimiento sobre otro continente, que fue América, que devino así en el sitio propicio para encarnar. Porque la modernidad, que empuja y que madura a la conquista, necesita un espacio geográfico que sea una hoja en blanco para organizarlo racionalmente en función de un orden social. La ciudad que el marino, el soldado, el mercader, el aventurero y el cruzado que todo conquistador había dejado atrás, era una ciudad orgánica devenida históricamente. Obviamente la ciudad donde vivían los descubridores y luego colonizadores de América eran ciudades que se habían formado desde tiempos muy antiguos, poco a poco, casi como un ser vivo, a medida que se fueron diversificando los intereses de la ciudad, a medida que se fueron tomando densidad las relaciones sociales, a medida que se fue complejizando la vida, que fueron surgiendo las especialidades, las profesiones, una cantidad de cosas, ¿verdad? Un organismo vivo, sobre todo teniendo un capítulo interesantísimo en la ciudad medieval, y luego ya cuando dejamos la Edad Media detrás y entra la modernidad, cuando comienzan a aplicarse criterios más racionales, como la ciudad barroca o la ciudad clásica. Bueno, todo eso, la ciudad europea, de la cual proviene toda esta gente que va a venir a fundar en nuestro continente las nuevas ciudades, provienen de una ciudad orgánica, de una ciudad que es un organismo vivo, que muta, que se transforma, que crece, casi como un animal, siempre agazapado a los bordes de un río, a las márgenes de un bosque, en lugares donde la gente que vive en la ciudad pueda obtener sus materias primas para alimentarse, sus vías de comunicación para poder ponerse en contacto los unos a los otros. Esa ciudad entonces es la que abandonan esos europeos que vienen a nuestro continente. A veces, nos dice Ana en sus informes y memorias, compararán los nucleamientos que encuentran en América con ciudades europeas, ¿verdad? Porque cuando ellos vienen no encuentran
continente vacío, sino que encuentra un continente que está poblado por culturas muy desarrolladas y que tienen núcleos urbanos fundamentales y muy importantes. La sorpresa de Hernán Cortés y de sus hombres cuando descubre por primera vez Tenochtitlán es asombrosa, ¿verdad? Es realmente, queda maravillado, porque en ese momento él viene de una España en que la ciudad más grande era Andalucía, que rondaba cerca de los 50.000 habitantes. Llega a una Tenochtitlán extendida sobre el Gran Lago de México, que tiene una población cercana a 1 millón de personas, ¿verdad? O sea que es una escala impensable para un europeo que le parece venir del primero de los mundos, encontrarse en estos lugares ignotos y remotos una ciudad de ese porte. Así que bueno, de todas maneras, entonces se encontrarán nucleamientos y los empezarán a comparar con los nucleamientos urbanos europeos y los empezarán a nombrar también como un símil o como un espejo de las ciudades europeas. Así que nuevas Andalucías o símiles de Cádiz surgirán aquí y allá en toda la geografía del continente. Pero lo que más generalmente harán, nos dice Ana, será sembrar en América una nomenclatura emanada de las novelas de caballería, como los vocablos de Amazonas o El Dorado, ¿verdad? Amasijo de utopías y de mentalidad guerrero-religiosa. Proyección del nuevo orden que deseaban imponer. El Nuevo Mundo, entonces, fue la página en blanco sobre la que proyectaron ese sueño de orden. Y entonces Ana nos habla ahora de cómo fue el pensar Montevideo, ese proceso que llevó finalmente, después de muchas vicisitudes y de muchos pedidos del rey de España, llevó a la aparición de nuestra ciudad. Entonces dice, ese orden que el europeo quería imponer en el nuevo continente, se visualiza en 3 aspectos, en el caso concreto de Montevideo. En primer lugar, estará presente en las necesidades que tensan el territorio e impelen a España a ordenar el nacimiento de la ciudad. Acá habla de la tensión generada por la demarcación de los límites entre las tierras americanas que se conceden a la corona de Portugal y las tierras americanas que se conceden a la corona de Castilla, según el Tratado de San Ildefonso de 1777, que saben que eso tensionó terriblemente las márgenes de esa línea, que pasaban de lleno por nuestro territorio. Nuestro territorio fue ese ir y venir de la línea de San Ildefonso, acercándose, ora alejándose del río Uruguay, según avanzaba o retrocedía el poder portugués sobre las tierras castellanas. Así que la primera tensión entonces es el propio territorio. Generalmente el desarrollo técnico y el aprovechamiento de algún recurso natural permiten en determinada coyuntura la acumulación agrícola que genera por densidad demográfica la ciudad. Esto fue la forma normal en que nacen casi todas las ciudades. Un lugar propicio para el cultivo de los elementos que permitan dar de comer a un núcleo humano cada vez más grande, y de allí la aldea populosa va deviniendo en un conglomerado mayor en el que se da paso a la especialización del trabajo y de las funciones. O sea que este proceso, nos dice Ana, no se dio para el caso de Montevideo. Aquí fue la ciudad, luego de constituida en medio de un campo solo habitado por ganado e indígenas cazadores recolectores, la que activó la agricultura a su alrededor, generando un cordón de abastecimiento. Montevideo fue una ciudad que nació para concretar una idea. O sea que el nacimiento de Montevideo no está asignado por esta forma casi natural de nacer en una ciudad, sino que una vez que está la ciudad, se crea el cordón de abastecimiento, las huertas, las granjas, las suertes de estancia, las chacras, todo esto para alimentar a la población que va a venir a vivir primero dentro de las murallas de Montevideo y luego en la zona de la península. Vamos a parar acá y vamos a seguir en otro videito para que no se nos haga muy difícil subirlo.